estamos en bendición, hermano, estamos bendecidos. No importa la situación, está siendo una lluvia rica. Estamos bajo el abrigo del Altísimo, porque Dios cuida de mí y de su creación. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, echando sobre el Señor toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de quién. Porque Él cuida de quién. Cuida de mí, de ustedes y de todos sus hijos. Gloria a Dios. Y fuera de eso, cuida de su creación. Mira, nosotros nos alegramos todo lo que Dios hace. Cuando uno ve los pajaritos ahorita ahí comiendo, ellos no están sembrando ni almacenando, ¿sí o no? Y lo que hace Dios, cuida de su creación. ¿Cómo no vamos a estar bendecidos? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Padre, gracias por tu palabra que nos anima, que nos levanta, que nos confronta, que nos santifica, que nos ayuda a permanecer, Señor, como un ancla, Señor, tu palabra en nuestra vida. Gracias por este tiempo que vamos a estar aquí llevando este corto devocional, Señor. Que esta palabra no regrese vacía, sino cumpla el propósito por el cual es enviada. Dios cuida de mí y de su creación. Toda la creación, dice la Biblia, en los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios, la creación de Dios. Ahí nos está hablando el Señor, nos está alegrando. Mire, yo siempre lo repito, pero es bueno volverlo a repetir. ¿Ves? Dios cuida de mí, aún en medio de lo que está pasando en el mundo. Hoy en día la enfermedad más importante que hay es la ansiedad. ¿Sí o no? La gente con ansiedad, ¿qué hago? Asustada, con el miedo al futuro. El miedo con los niños que se los están adoctrinando y se ponen en contra de sus padres. La soledad, mire cuánta gente sufre de soledad. Yo no sufro de soledad, porque cuando tenemos a Cristo, un corazón que tiene a Cristo no tiene por qué estar triste. Y aunque llegue el momento porque todos tenemos tribulaciones, porque el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener tribulaciones, pero Él cuida de nosotros, porque el Señor dijo, vencen porque yo he vencido, y Él venció. Ahora venzan ustedes con la fe. Amén. Venzan ustedes con la fe. No vamos a hablar de la fe. Entonces estamos hablando de que Dios cuida de mí. Pero ¿qué tengo yo que hacer? Deleitarme en Él, buscarlo a Él, refugiarme en Él, ampararme en Él, orar a Él, agradecerle a Él, porque a veces se nos olvida, nos queremos con el derecho de llegar allá al Señor y exigirle. No, nosotros tenemos que adorarle a Él primeramente, así como las parejas se enamoran y de un ramito de flores y va y compra las flores y llega todo empavonado con el ramo de flores que compró. ¿Y quién las hizo? Mire, hasta el Señor todo eso nos cuida de nosotros. Nosotros nos sentimos con derechos, no tenemos derecho a no obedecer a Dios. Entonces Dios cuida de nuestros más mínimos pensamientos y deseos de nuestro corazón. Dice la Biblia que Él cuida de nosotros desde siempre. Hablé con la misionera del África y ella le dio 3 veces infartos y le dieron resurrección. ¿Cómo es que llama esa resurrección en Milena? ¿Resurrección respiratoria? Boca. Bueno, le hicieron resucitación cardiovascular 3 veces. Casi se muere. Prácticamente la declararon muerta. 3 veces, y ella solita con su familia aquí en los Estados Unidos. Hace 4 años le mataron a su otro hijo, pero sin embargo ella en el África, Dios cuida de ella y ella continúa haciendo su trabajo de alcanzar almas para Cristo, de quitarles, de llevarles ese mensaje de salvación a todas esa gente musulmana que venden las niñas, que las cambian. Y ella haciendo esa labor y Dios cuidando de ella, Dios haciendo su trabajo, ella haciendo su trabajo y Él haciendo también, guardando a Sonia, cuidando de ella y cuidando de su creación. Entonces vamos a un ratito, vamos a leer Mateo 6,
que ya todo el mundo lo conoce y es bueno repetirlo. Mateo 6, del 25 al 33, al 34, donde como leímos al principio, que echemos sobre el Señor toda nuestra ansiedad, todos nuestros miedos, todas nuestras angustias, todo echémoslas sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno. Entonces, mira lo que dice: por tanto, dice el Señor, en Mateo 6, 25, por tanto, le está diciendo a usted y a mí, por tanto digo que no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la vida? Vestido, perdón. Mirad, mire, está diciendo, este fue el Señor directamente de la boca del Señor, de su corazón. Le está diciendo a usted y a mí: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No le parece algo tan maravilloso que los pajaritos, que las palomitas, que todas estas aves van y recogen y ellos saben qué alimento? Miren, hay alimentos que son venenosos. Hay entre en los mismos frutos que hay alimentos que son venenosos. Y mire, Dios le permite a los animalitos que se coman los que no son venenosos. Fuera de eso, lo cocinan allá en el buche. Los pajaritos, el pajarito y la pajarita, salen y comen, recogen y lo cocinan en su buche, y van y le vomitan o regurgitan en el pico de los pajaritos, que abren el piquito allá cuando llega cuando llega el papá y la mamá. ¿No es esto maravilloso? ¿Quién le enseñó a un animalito de esos tan insignificantes? Yo una vez tenía unos pajaritos en una jaula que me los regalaron, y resulta que pusieron 3 huevitos chirriquiticos y nacieron 2. Y yo me deleitaba viendo cómo cuando el pajarito le daba en el pico a sus pollitos, a sus pajaritos, y resulta que empezó a darle de comer a uno más que al otro. Eso cuando vivíamos en la 60-15, es verdad. Wow, y empezó a darle más a un pajarito y al otro, tanto así que se murió uno y quedó el otro vivo. En vista de toda esa tragedia, dije, yo fui y lo regalé, porque me dio dolor que se murió de hambre un pajarito. Pero Dios, en medio de su... Lo cuento como a nivel de testimonio, porque eso pasó, eso fue real, lo que me pasó a mí, lo que sucedió teniendo yo esa jaula con esos pajaritos. Bueno, entonces vemos que Dios mismo le da esa capacidad, yo no sé cómo llamarlo, a un ave, que le dé, vaya y recoja, cocine en el buche y le mete en el pico a los pajaritos. Wow, mire lo que hace Dios. Y uno pasa tan rápido y tan afanado, y por aquí y por allí, y no se da cuenta, no se para por un momento y dice: Dios Todopoderoso, esto lo hiciste tú. ¿Cómo no voy a adorar yo a Dios? Y mientras yo adoro a Dios, viendo la creación, como dice el Salmo, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, mientras yo adoro y me deleito en el Señor se encarga de cuidar de mí y de suplir mis necesidades, porque la Biblia lo dice en el Salmo 37, verso 4, que me deleite en el Señor y Él me concede los deseos de mi corazón. O sea, cuida de mí. ¿Me entiendes? Es el pago que yo le voy a dar al Señor: alabarlo, adorarlo, honrarlo, bendecirlo, invertirle tiempo al Señor, en vez de estar con tanto afán y con tanta desesperación y a querer hacer las cosas en la fuerza de uno. Y no se para por un momento a ver la grandeza de Dios, que dice el Señor: mirad las aves, que no siembran, no recogen en graneros, ellos no están haciendo nada de eso, y el Señor les tiene el alimento. ¿Qué hacen los pajaritos por la mañana? Se levantan a cantar. ¿Quién les enseñó eso? Es Dios. Pero es la grandeza de Dios. Eso es para uno adorar a Dios, para bendecir la obra de sus manos. Entonces dice en el verso 27: ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane,
añadir, ¿cómo es que dice? Podrá añadir a su estatura un codo. Yo me acuerdo cuando yo tenía hace muchos años atrás, que yo usaba unos zapatos así con unas plataformas así de grandes. Y una vez llega mi hijo Andrés, se queda mirándome y dice, mami, nosotros creíamos que tú eras alta cuando me bajé los zapatos. Entonces fíjense, por más que no quiera ponerse plataformas y agregarse indumentarias raras, el Señor dice, pues de malas. Busque primeramente mi reino, busque primeramente mi voluntad, honre mi nombre, acepta que como eres, si eres chiquita, dale gracias que puedes caminar. Entonces uno se afana por cosas en vez de estar adorando a Dios. En vez de estar bendiciendo el nombre del Señor. Señor, gracias, puedo caminar. Mire, Señor, yo puedo moverme, yo puedo andar, yo puedo salir, yo puedo entrar, yo puedo adorar. Tengo los 5 sentidos funcionando perfectamente. ¡Wow! Eso es, Dios cuida de mí. Y está cuidando de ustedes que salieron por la mañana. Todos nos levantamos temprano a orar, a buscar el rostro de Dios, a agradecer, a bendecir. Esta mañana les mandé un versículo que dice, cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor permanece para siempre, porque ese es como dice, el ancla donde nosotros nos paramos, donde usted y yo nos aferramos, y por más grande que sea el problema que usted tiene, corramos a Él, como dice el Proverbio 18:22, creo, no dejemos lo que digo. Dice, a Él correrá el justo y levantado será. Cuando nos levantes, porque Él cuida de nosotros, Él no nos va a dejar ahí arrastrados. Él nos cuida, Él nos levanta de nuevo. Por eso es que tenemos que dejar a un lado la pereza y en vez de estar gastando el tiempo en otras tonterías, hagamos como dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sigamos aquí en el verso 28 de Mateo 6:28. Dice, ya acabamos de decir, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pues de malas. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Mira, wow, ¿por qué? Dice, ¿por qué vestido, por qué os afanéis? ¿Consideráis los lirios del campo, cómo crecen? No trabajan ni hilan. Usted no ha visto tantas maravillas de flores azules, flores rojas, de diferentes colores, con aromas. Miren, perfume, las flores, y una de las tira, ay, el perfumista, el de gran que pone su marca allí. Mire, fue el Señor el que dio todo esto, le añadió perfume a las flores, y de ahí es que los perfumistas esos inventan para hacer sus marcas y luego ponen su sello. Fue el Señor. Nosotros a veces se nos olvida, es cuando debemos de deleitarnos. Es más, nosotros nos deleitamos viendo las cosas de Dios y agradecer, porque Él cuida de nosotros. Mire, cuando una persona se va, no, que voy a viajar a conocer por allá, tal cosa. ¿Qué estamos? Estamos deleitando nuestra vista. Y llega uno y dice, no, es que yo conocí aquí, es que yo conocí los jardines de aquí, yo conocí aquello. Dios, cuidándonos, cuidando nuestras emociones, dándonos alegría. Y uno llega todo empujado, todo soplado, y creyendo que fue uno solo hizo las cosas. Resulta que Dios, porque cuida de nosotros, porque nos da alegría a nuestro corazón. Una verdadera alegría está cuando Dios cuida de mí. Por eso dígale, Señor, Dios cuida de mí, cuida de mi familia, cuida de mi salud, cuida de mi finanza, cuida de mi salir, cuida de mi entrar, cuida de mi todo. El Señor es el que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y los que guardan su palabra. Eso es lo que hace Dios. Él cuida de nosotros. Pero es que también nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Wow, y dice aquí, ¿a qué nos afanemos? Miren los lirios, qué belleza de flores. Ellos no hicieron nada. Miren, hoy me asomé por la ventana, salí a tomar sol y estas me empezaron a brotar, todas rojitas, de colores, moraditos. ¿Quién hizo eso? Dios, para alegrarnos, diciéndose, mire, aquí estoy yo hablándoles a ustedes a través de mi creación. Gloria a Dios. Miren lo que dice en el verso 28. Entonces dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, como uno de esos lirios. Hay lirios de diferentes colores. Los vestidos de Salomón allá me imagino con tanto adorno y tanto visaje, como dice Gloria, jamás pudo compararse
con esa creación de Dios. Entonces dice, ¿por qué se afana? No nos afanemos, hermanos. ¿Sabe que el afán es incredulidad? Y la Biblia dice que el que no cree desagrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí tenemos, mire, dice el Señor, no se afane, yo les tengo todo. Mire, ¿saben? Usted y yo no le vamos a añadir más horas, son 24 horas. Tantas para dormir, tantas para trabajar, tantas para chequear el celular, ¿ve? No le podemos añadir. Pero eso no quiere decir que ahora nos echemos con las petacas, han dicho en mi país, que nos echemos a dormir, que nos volvamos perezosos. No, organizando bien el tiempo, alegrándonos y que podamos decir como dice el salmista, venid, adoremos, cantemos, alabemos al Dios vivo, que lleguemos a la iglesia con ese deseo ardiente de adorarlo. Y es más, aún estando en la casa. Cuando nosotros somos agradecidos, dándole gracias al Señor, estoy vivo, Señor, estoy vivo todavía, mire, no me llevó el virus, todavía tengo fuerzas, como decía el salmista, porque la Biblia dice que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, porque eso quiere decir que Él cuida de nosotros. Entonces vemos que el Señor nos está diciendo, no se afane, tranquilo, quieto, no importa que la economía está patas arriba, que el gobernante, usted sencillamente deleitas de mí y yo te cuido a ti, te cuido a tu familia, te ayudo, te doy ideas, ¿sabes? Una idea poderosa. El Señor le da a uno ideas poderosas. Mientras uno está en la presencia del Señor, gracias Señor, dame ideas Señor, que vengan las tuyas, porque las mías sin ti me tuerzo. Entonces sigamos acá. Entonces el Señor estaba diciendo, pero os digo que aún Salomón con toda su gloria, ¿no qué? No se vistió con ninguno de ellos, con ningún lirio, con ese perfume, con esa fragancia, con esa ternura que inspira un lirio. Dice también en el verso 30, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿cómo qué? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermano, es que la falta de fe, nosotros le fallamos. Mire, la fe es por falta de la palabra. Porque cuando una persona empieza a vacilarle la fe es porque no está bien alimentada. No tiene cómo defenderse. Pero si yo estoy llena de palabra de Dios, cuando llegó el enemigo yo le saco a la espada, que es la palabra de Dios. Que usted no puede, no tiene dónde vivir, que ya está viejo, que ya no sé, empieza el diablo a maquinarle, a darle vuelta. Pero el Señor dice, yo cuido de ti, aún en la vejez serás fuerte y vigorosa. Yo voy delante de ti, yo te abro puertas. Yo soy el que suplo todas tus necesidades. Yo soy el que te doy ese lugar hermoso para que vivas tus últimos años adorándote y bendiciéndome, porque yo cuido de ti. Eso. Y el Señor lo hace, experiencia habla, porque cuando nosotros, dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a los enemigos los hace estar en paz, dice la Biblia en el Proverbio 16, verso 7. Entonces fíjense que todo eso, porque Dios cuida de mí, pero para eso yo tengo que, ¿qué? Permanecer en Él, echándole toda ansiedad. Señor, mire, yo quiero adorarte, pero tengo ansiedad, Señor. El Señor dice, arrójese de rodillas y adore a Dios. Mire, tenía que predicar una hermana. Yo anuncié que iba a venir una hermana a predicar, pero ella está enferma, ya se está recuperando. Yo tuve que salir a hacer una cantidad de cosas y me arrodillé y le dije, Señor, ¿cuál es el tema para el viernes? Porque el Señor así lo hace. Tenemos que depender de Él. Señor, aquí estoy. Entonces vemos que aquí el Señor está diciendo, mire, y si la hierba del campo, mire, toda esa hierba que está ahí, que hoy mañana es echada al horno, Dios la viste así, florece. Todos esos jardines están florecidos, ya empezaron a florecer. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Acuérdense que la fe viene ¿por qué? ¿Por el oír qué? Por el oír la palabra de Dios, y cuando yo no la oigo, pues me nutro, es como si no como. Entonces cuando yo no me como mi sopita, hermano, me da el patatús y entonces me caigo, me debilito. Por eso hay que comer la palabra de Dios, llenarme de palabra, ¿me entienden? Entonces dice aquí en el verso 31, nuevamente, es que el afán
el afán. Yo tengo una vecina que ella deja todo momento corriendo. ¿Cómo está fulanita? Por aquí corriendo, porque es que salgo de allí y voy para allí. Así es ella. Yo no estoy, no, es muy linda, muy trabajadora, pero anda afanada todo el tiempo. Le digo, mi vecina querida, haga un pare y vamos a orar. No, yo no tengo tiempo, yo no, después. No, no deja que ore por ella. ¿Ve? Entonces todo el tiempo está corriendo. Una gran persona. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mire, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba este hombre que tenía unos hogares para niños? George Mueller. Él nunca le pidió plata a la gente. ¿Sabe qué hacía? Orar. Tenía unos hogares y hoy en día todavía existen en Londres. Entonces él empezó a recoger niños, a abrir orfanatos para niños abandonados. Y cuando llegaba el momento del desayuno, los sentaba a los niños, ponían los platos y todo, y vamos a orar. Y el Señor suplía de una manera, pum, le tocaban la puerta, aparecía de pronto el panadero, no, mire que pasó algo y no pude entregar ese pan, aquí se lo traigo. Esos son testimonios, eso está en la internet, eso no son mentiras, historias para entretener. Porque cuando uno busca primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, las demás cosas serán añadidas. Pero si yo empiezo a buscar las añadiduras, si yo empiezo a correr como una loca, corriendo y no paro y vale una matraca, y hable y corra, el Señor dice, quieta en primera, estad quietos y conoced que yo soy Jehová, seré exaltado sobre todas las naciones. El Señor quiere que estad quietos. Eso dice Salmo 46, verso 10. Estad quietos, yo cuido de ti, aunque la tormenta avance. Porque dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida, aunque la economía se ponga a patas arriba, aunque haya crisis. Yo estoy confiada porque el Señor cuida de mí y cuida de mi familia y cuida de la iglesia y cuida al desamparado y cuida... Mire, al Señor no se le escapa nada. Nosotros tenemos que buscarlo, apasionarnos, como cuando usted estaba enamorado, apasionado, que no llegaba el momento de hablar con esa persona porque estaba enamorado, así cuando estaba enamorado Lorenzo de Catarina. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaban las horas, wow, mirándonos a los ojos. Hermano, nosotros tenemos que buscar desesperadamente el reino de Dios, buscarlo, así nos digan que son fanáticos. A mí me tiene sin cuidado, porque el que suple y el que cuida de mí se llama el Señor Jesucristo, y con Él es que podemos nosotros ser más que vencedores. No podemos andar todos achicopalados, todos tristes, arrastrados, deprimidos. No, Señor, tenemos que buscar que usted no puede orar, vaya, llame a alguien y dígale, vamos a orar. Pónganse de acuerdo. La Biblia dice que donde hay dos o tres se ponen de acuerdo, vamos a orar. Y si no puede, arrodíllese, ponga unas alabanzas, cántele a Dios y el Señor se encarga de suplir, porque la Biblia lo dice, que mientras yo me deleito, mientras yo le canto, mientras yo le alabo, mientras yo llevo su palabra, el Señor se encarga de suplir, como le está pasando a Sonia allá en el África. Ella vive de puras, de fe. Hermanos, y nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. ¿Por qué usted se levanta temprano y corre para allá y a coger el tren? Porque hay que llegar temprano, ¿cierto, Martica? Por fe toca trabajar y hay que trabajar, pero poniendo primeramente, Señor, aquí estoy. Y cualquier oferta de trabajo, Señor, presentársela al Señor. Mire, me ofrecieron esto, ¿está en tus planes? Y cuando está en los planes del Señor, el Señor cuida de mis decisiones. En los negocios, yo tuve negocios anteriormente, hace muchos años. Yo sé cómo es cuando uno se lanza sin consultar a Dios y después perdió todo por no consultar, por lanzarse uno sin consultar con Él. Entonces, pero cuando nosotros confiamos y buscamos el reino de Dios y la justicia de Dios, Él cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, cuida de mis hijos, cuida de mi familia, cuida de la iglesia, y nosotros vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque Él cuida de nosotros. Él es nuestro Dios. ¿Ve?
¿Cómo? Ajá, exactamente. Como dice un pastor, Charles Stanley, dice, las batallas se ganan de rodillas. ¿Ve? Entonces vemos que el Señor está diciendo, mire, no se afane, que usted va a comer, que va a beber, que va a vestir. Miren, hay un montón de ropa ahí que regalan. Yo tengo una caja así grande para mandar de ropa nueva, porque el Señor bendice. Que uno no se la pone, pues regálela. Mira lo que dice en el verso 32. Porque los gentiles, ahí estaba hablando el Señor Jesús, está diciendo, porque los gentiles, él estaba hablando a los hebreos, pero él dijo, porque los gentiles buscan estas cosas. ¿Qué cosas estaban buscando los gentiles? Buscar corriendo, que comer, afanarse, que toda la carrera, que comer, que hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Los gentiles eran los que no eran judíos, los que no son judíos. Él dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, buscan las migajas. Primero buscan la migaja y se olvida del reino. El reino ahí, el Señor con los brazos extendidos, mire, yo estoy a la puerta y llamo y usted va corriendo, va buscando migajas. Se olvidaron de mí, se apartaron de mí, se olvidaron de mí, dice por ahí un versículo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y eso muchas veces uno está por allá sembrando en cisternas rotas que no tienen, que están rotas, que no funciona, que entra por aquí y sale por allí, porque está roto, no está la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces vemos que aquí le estaba diciendo, mira, los gentiles buscan las añadiduras, andan a todo momento mirando a ver aquí por allí, corriendo para ahí para acá. Pero ¿qué pasa? Pero vuestro Padre, ¿sabe qué? El Señor sabe, antes de que usted abra la boca, ya el Señor tiene la solución. Mire, yo le digo, Dios Todopoderoso, perdóname todas las veces que yo corrí como una gallina sin cabeza. Corría y en vez de mirar al Señor, en vez de mirar el reino, era corriendo. ¿Y qué pasa? Se desgasta, se enferma. Dice, wow, ¿qué fue lo que yo hice? Wow, miren. Entonces el Señor dice, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe qué necesidad tiene. A ver, ¿qué necesidad tenemos? Mientras adorábamos, como estábamos hace un ratito con esas alabanzas, que eran muy lindas, mientras adorábamos, aquí yo le decía, Señor, lo único que tenemos que hacer es adorarte. Adorarte, bendecirte, exaltarte y decirte cuánto le adoramos, cuán misericordioso tú eres. Y mientras nosotros adoramos y bendecimos, al final, el Señor ya antes de que nosotros abramos la boca, ya el Señor sabe que usted necesita un apartamento, que usted necesita esto, que usted necesita un carro, que usted necesita. Ya el Señor lo sabe. Entonces, pero por eso es que, porque Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, dice la Biblia. Él cuida de nosotros, por eso dice el verso 33, esto fue palabra que salió de la boca del Señor Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, y las demás cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástate cada día su propio afán. Yo, ¿por qué me voy a afanar por mañana? Mañana tenemos reunión aquí de mujeres a las 5 de la tarde. Yo sé, van a venir las que Dios tiene. Las que no, pues no vienen. Se pierden el banquete. Entonces, por eso el Salmo 55, verso 22 dice, echa sobre Jehová tu carga. Y esta noche empiecen a echarle las cargas al Señor. Y Señor, yo por estar cargado con tanto problema y yo no le puedo, estoy atado. El Señor dice, mira, echa tu carga sobre mí, yo te sustentaré, no te dejaré caído para siempre, porque yo cuido de ti. Mire, eso es, la Biblia está llena de promesas para nosotros, pero nosotros también hacemos la parte que nos corresponde. Él dice, échela sobre mí, echando sobre el Señor toda carga. Vénganos cargados, vénganos, como dice el Señor, venid a mí todos los cargados, los trabajados, que yo os haré descansar. Busca el reino. Cuando buscamos el reino de Dios, ¿sabe qué hace el Señor? El Señor dice en Mateo 11, 28, vengan a mí los cargados, trabajados, endeudados, atribulados,
maltratados. ¿Qué más? Algo terminado con hados. Desilusionados. ¿Por qué? Porque el Señor cuida de nosotros. El Señor cuida de nosotros. ¿Ve? Esto es tan sencillo, mire hermano, a veces uno se pone con tanta tela. Yo me pongo a veces, veo tantas cosas, e inventan esos evangelismo no evangelismo no es sino ese, ay Dios mío, de la prosperidad. Eso empiezan a decir a la gente, si usted está en Cristo debe tener carro. ¿Y qué tal que el Señor dice, usted no debe tener carro porque pronto se estrella? Quédese quieto. A negociar con el Señor. El Señor dice, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos, porque tú cuidas de mí, porque yo he hecho toda mi ansiedad, porque yo vengo cargada de situaciones difíciles, desilusionada. Mire cuánta juventud a esta hora están allá en el celular, perdiendo el tiempo, hermanos. Mujeres hermosas, profesionales, allá esperando que alguien las invite a salir a tomarse un trago, en vez de buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, acabando los mejores años de su vida, perdidos, hombres y mujeres, en vez de buscar primeramente el reino de Dios, y el Señor empieza a bendecir. El Señor empieza a dar sabiduría, porque la Biblia dice que Él da sabiduría para hacer riquezas duraderas. Eso lo dice la Biblia. No le digo el versículo, pero sé que está en Deuteronomio 8:18. Mira lo que dice el Proverbio 18:10. ¿Por qué Dios cuida de mí? Porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Dígame, ¿es cuidado o no es cuidado? El Señor lo cuida. A Él correrá el justo y el Señor dice, wow, yo lo voy a levantar. Mire, el que no disfruta las bendiciones de Dios es porque no ama a Dios, porque el Señor bendice. El Señor, mire, los brazos del Señor, el Señor creó todo para que su creación lo disfrute. Pero cuando no buscamos el reino de Dios, sino que lo hacemos a la manera nuestra, entonces nos vamos al hermano, ya para terminar. Por eso dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Que sobrepasa todo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, ¿será que vale la pena? ¿Será que Dios cuida de nosotros? Mire, Él nos guarda nuestros pensamientos. Él cuida nuestro pensamiento para no ir a abrir la bocota por ahí y cometer errores. Él guarda, ¿qué más? Nuestros corazones. Porque el corazón es engañoso, dice la Biblia, y perverso. Engañoso, el corazón es engañoso y perverso, hermano. Pero Dios cuida de nosotros, cuida nuestro corazón, cuida de nosotros cuando nosotros nos enfocamos en Él, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas viene por añadidura, y la paz de Dios que sobrepasa, vamos a ponerlo en piecito. Esa paz es Cristo. Jesucristo es nuestra paz, Jesucristo es nuestra luz, Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es el único medio de salvación, como dice la Biblia en Hechos, no me acuerdo, bueno, dice, creo que 4:16, no recuerdo, dice, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que pueda haber salvación y vida eterna. Solamente a través de Cristo. Jesucristo es el que cuida de usted, que está online. Olvide que le va a cuidar su abuelita, su papá, su novio, su marido, su mujer. El que cuida de usted se llama el Señor Jesús. Y con Él usted más que vencedor y vencedora. Y con Él puede usted salir adelante. Y con Él no hay pierde. Y si todavía no ha recibido, no es aceptar, es recibir. Porque nosotros no tenemos, si todavía no ha recibido, como dice Juan 1:12, el que recibe a Cristo y cree en Él, tiene potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para que usted sea hijo de Dios necesita
confesar a Cristo como Señor y Salvador, recibirlo en su corazón y hacer la voluntad de Dios. No es que recibe a Cristo y sigue la vida común y corriente, olvidémoslo. Tiene que someterse a la voluntad divina, como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. ¿Qué más? Resistir al diablo y el diablo huye de vosotros. Pero si yo solamente lo confieso es como por tener contento a la gente, hermano, pues el Señor no va a cuidar de mí. Así que si usted esta noche toma la determinación de decir, pido perdón por mis pecados, soy un pecador empedernido o pecadora empedernida, pido perdón, me arrepiento de corazón y me decido a recibir y a creer que Jesucristo es el único medio de salvación, que Él es el único que me saca de muerte a vida, el único que pagó por mí en la cruz por mis pecados. Recíbelo y empieza a caminar, a congregarse, a leer la palabra, a obedecer lo que diga este libro, y usted va a tener el cuidado de Dios. Así que gracias por esta noche, por tu palabra, que viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor, que es la que nos santifica. Gracias por este mensaje, que no quede allí en el aire, sino que cada uno que lo reciba lo comparta a muchas almas que se están perdiendo, que están yendo al infierno, millones que se van sin Cristo, se van al infierno directamente. Te damos gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de que nos das de ser los siervos tuyos, Señor. Nos depositamos en tus manos, porque tú cuidas de mí, cuida de nosotros, Señor. Gracias te damos por la salud de aquellos que están quebrantados de salud, por Gloria, por Beticita y por todos aquellos, no los nombro porque se me olvida. Padre, por todos los que están siendo en este momento atribulados por alguna dolencia, Padre. Gracias porque tú eres nuestro sanador y tú cuidas de nosotros. Te damos gracias y te bendecimos por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios.